Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en el webinar Big Data Mastal Inteligencia Exponencial, organizado por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Este curso va a ser impartido por Antonio Pita Lozano, que ya ha colaborado previamente con nosotros, con la SPEC. Y bueno, os contamos que este webinar, que Antonio actualmente es director de operaciones y soluciones en Synergic Partners, consultora española especializada en analítica avanzada de datos del grupo Telefónica. Su misión es potenciar el crecimiento de la compañía a nivel nacional e internacional. Antonio actualmente tiene una amplia experiencia en el sector Big Data y Data Science, especialmente en marketing, Analytics y Customer Analytics, con conocimiento en múltiples disciplinas y tecnologías. La sesión de hoy será grabada y posteriormente se os enviará un enlace que os llevará a YouTube, donde encontraréis la sesión. También recordaros que en la sesión encontramos el apartado de preguntas y respuestas y el de chat. En el chat podemos hablar de lo que va surgiendo en la sesión, pero en el apartado de preguntas y respuestas, ahí pondremos las preguntas que se harán al final de la sesión, que luego Antonio irá resolviendo. Y nada, ya directamente, Antonio, te cedo a ti el paso y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, comentaros que esta sesión es completamente divulgativa, no vamos a meternos con código ni vamos a hacer cosas muy matemáticas. El objetivo es introducir en el Big Data la inteligencia artificial a personas que sean o bien directivos o mandos intermedios de compañía o simplemente personas interesadas en conocer qué es esto del Big Data, qué es la inteligencia artificial, el por qué al unirlos realmente conseguimos mucho más valor. Estoy encantado de que participéis, así que tenéis el chat. Tengo un ojo puesto en el chat todo momento, así que si hacéis preguntas, bueno, pues os trataré de responder en el momento. Si son preguntas más complicadas o bien tenéis alguna curiosidad más profunda, sí que os recomiendo que hagáis preguntas y respuestas y al final de la sesión pues nos quedamos un ratito resolviendo. Bien, lo primero, hablando del Big Data y la inteligencia artificial, la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿se aprovecha todo el valor de los datos? Todos tenemos datos, los datos nos rodean, en cualquier puesto de trabajo, en nuestra vida privada tenemos datos, ¿se aprovecha todo el valor? Bueno, aquí hay un estudio realizado por Click hace ya unos años, en donde se le hacía unas preguntas a una serie de directivos y estos directivos pues respondían. Bueno, he querido destacar unos KPIs que me han resultado especialmente llamativos. Para empezar, el 45% de los profesionales tenían dificultad para diferenciar un dato real de otro que no lo es. Es decir, vemos un dato, número de clientes en mi compañía, importe medio de venta, no somos capaces de saber si eso es correcto. No tenemos esa falta de sensibilidad en el dato y esa falta de sensibilidad en el dato asociado al negocio. Además, el 65% de las organizaciones tomaría decisiones guiadas por la intuición antes que los datos, cuando éstas contradicen sus opiniones previas. Es decir, todavía no pasamos mucho en nuestra intuición, pero también es cierto que estamos en un mundo tan cambiante que puede ser que esa intuición basada en el pasado, en las experiencias, puede que esté perdiendo valor. Pero todavía tenemos ese orgullo y no nos fiamos tanto en los datos como para seguir tomando esas decisiones. Este es el nivel de data literacy, de alfabetización de datos que tenemos ahora mismo en nuestro sector. Y por último, el 23% de las compañías comprueba de forma habitual los resultados que consiguen con sus decisiones de negocio. Eso es positivo, pero si lo vemos al revés, realmente tenemos el 77% de las compañías no comprueban de forma habitual sus objetivos. Es decir, se marcan los objetivos, vamos a vender tanto, vamos a visitar tantos clientes, vamos a hacer tanto, y al final, pues, unos los miden más, otros los miden menos. Bueno, esto es un estudio que nos tendría que poner en situación de saber dónde estamos, hacia dónde vamos, y bueno, pues esto por lo menos nos dice que todavía no es tarde para todos los que no hemos empezado, pero sí que es importante que empecemos lo antes posible. Bien, esto es lo que es el Big Data, o lo que nos podemos imaginar desde fuera lo que es el Big Data. Un montón de pantallas, información, nos vamos moviendo, nada más lejos de la realidad. Realmente el Big Data lo que más bien esto, una persona delante de un montón de tablas con números ilegibles. Imaginaros un Excel con millones de filas y cientos de columnas directamente o con código que no se entiende nada. Bueno, pues ese es realmente el trabajo de un científico de datos o una persona que está trabajando en Big Data. Realmente no es tan agradable ni tan bonito como parece en las películas que nos quieren hacer ver. ¿Cuáles son los elementos fundamentales si nos queremos introducir en este ámbito? Bueno, pues los elementos fundamentales son tres. El primero, la materia prima, por supuesto, los datos. Si no tenemos datos, no vamos a poder hacer nada.
Pero claro, no es solamente tener datos, los datos tienen que estar limpios y sobre todo tienen que ser relevantes, tienen que aportar valor. Por eso no vale cualquier dato y siempre es importante que al principio se haga un buen análisis de ese dato, de esa calidad del dato y también la conveniencia para el problema que queramos resolver. Lo segundo, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Bueno, pues aquí hay dos tipos de herramientas y me gusta separarlas. Por un lado, la tecnología, software, plataformas, distribuciones en la nube, etcétera, que nos permitan tratar ese dato y después ciencia, algoritmos, metodologías, contrastes de hipótesis, que nos permitan juntar con esa tecnología y tratar los datos para obtener insight o conocimiento de negocio. ¿Con qué objetivo? Pues siempre resolver un problema de negocio. Y probablemente este último elemento fundamental es el más importante. Si no identificamos claramente cuál es nuestro objetivo de negocio, pues podremos mirar datos como quien mira un cuadro. Me puede parecer bonito, puede parecer estupendo, pero no va a resolver ninguna problemática a priori. Entonces es importante que siempre tengamos claro que lo primero es encontrar el objetivo de negocio, focalizarse en ese objetivo de negocio y buscar cuáles son los datos adecuados para resolver ese problema de negocio y mientras la tecnología nos permita tratarlos y la ciencia nos permita encontrar esos patrones y poder crear esas relaciones, pues podremos resolver esos objetivos. Pero es importante que tengamos claro estos elementos fundamentales para que los tengamos en presente cuando queramos trabajar con ellos. Bien. Algo que es importante sobre los datos es que estamos generando datos continuamente, pero no son las compañías, también los particulares con nuestros móviles, con cualquier elemento digital que tenemos actualmente, con nuestras cámaras, etcétera, generamos datos. Incluso al movernos estamos generando datos que nuestro móvil que está en nuestro bolsillo pues puede estar enviando o recopilando para darnos mejores servicios. Y ya no digo las compañías, todas las transacciones, todas las operaciones que van realizando, las compras por internet, etcétera. Entonces estamos generando datos continuamente. La pregunta importante es, ¿esos datos son válidos? ¿Nos sirven? ¿Generan valor? Hombre, por supuesto, pero no de cualquier forma. Bueno, aquí tenéis una imagen que a mí me gusta mucho de la película Iron Man. En el momento el protagonista pues tenía un problema, una dificultad, se estaban apagando todos los sistemas y lo único que intentaba era qué decisión tomo. Y lo que estaba viendo pues, eran infinidad de números alrededor y no una solución, simplemente números. La pregunta es, ¿los números nos van a servir para tomar decisiones por sí solos? No. Realmente los datos, por tener muchos datos, por tener un Big Data bien poblado de información, no nos va a permitir tomar buenas decisiones. Lo que tenemos que hacer es cómo extraemos valor de todos esos datos. Porque últimamente se está poniendo de moda, principalmente en las compañías, utilizar dashboards gigantes con una cantidad ingente de KPIs, pero claro, nuestra mente no es capaz de procesarlo todo, entender los patrones subyacentes y poder tomar decisiones. En ese momento es cuando pues, realmente necesitamos técnicas de inteligencia artificial. Y ahí es donde realmente está la conexión más potente de estas dos nuevas disciplinas que han surgido. Por un lado, el Big Data, la capacidad de almacenar grandes cantidades de información, y por otro lado, la inteligencia artificial, que tiene capacidad de entender los datos, entender los patrones y hacer mejores predicciones. Claro, la inteligencia artificial sin muchos datos no sirve para nada. El Big Data, sin alguien que te guíe, sin la inteligencia artificial que te ayude a comprenderlo, tampoco sirve para nada. Entonces es muy importante que tengáis claro que estas dos disciplinas han venido para trabajar de forma colaborativa y son las que permiten realmente resolver la mayoría de los casos. Siempre basados en datos, por supuesto. Ahora, ¿cómo podemos utilizar estos datos? ¿Cómo podemos tomar decisiones? ¿Cómo nos pueden ayudar los datos realmente a tomar buenas decisiones? ¿Y cuáles son los conceptos que tendríamos que conocer básicos si queremos entrar en esta disciplina? Bueno, pues lo primero es lo siguiente. Tenemos que pensar en cuál es el enfoque del problema. Como os he comentado antes, uno de los tres elementos fundamentales es el caso de uso de negocio. Y entonces lo que tenemos que plantearnos es cómo enfocamos el problema. Y aquí realmente, normalmente cuando se trabaja en datos, hay como dos subdisciplinas muy importantes, ya muy consolidadas en el mundo empresarial, pero que tienen sus diferencias y que vamos a utilizarla una o la otra en función del enfoque que le demos al problema de negocio. Y ahora voy a poner con ejemplos para que veáis las diferencias sutiles que realmente hay entre las diferentes disciplinas y que podáis identificarlas para cuando vosotros afrontéis un problema de negocio, seáis capaces de identificar qué es lo que realmente necesitáis. Para empezar, partimos de datos, siempre. Y por un lado veis en azul que se habla del analista de negocio o del business intelligence y por otro lado a la derecha se habla del científico de datos o de la inteligencia artificial. Bien,
Como podéis ver, si nos vamos a la izquierda, a la primera parte, a la parte del pasado, vemos que hay una primera pregunta. ¿Qué ocurrió? Claro, yo con datos puedo responder a esa pregunta. Puedo plantearme la pregunta ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el pasado? Y vamos a irnos un ejemplo. Por ejemplo, si a mí alguien se me acerca a mi empresa y me dice, estamos vendiendo menos, ¿me pueden ayudar los datos con esa situación? Hombre, sí, pero estamos vendiendo menos puede que se resuelva de muchas formas. Igual que la pregunta estamos perdiendo clientes, puede que se resuelva de muchas formas. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es qué enfoque es el más adecuado en este momento. Por ejemplo, yo me puedo plantear sobre la primera pregunta, estamos vendiendo menos, ¿qué ocurrió en el pasado? ¿Cuánto vendimos el mes pasado? ¿Y el mes anterior? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues tenemos que capturar toda la información, tenemos que tratarla y tenemos que presentarla de forma que se entienda. Esa información se suele presentar en reportings, en tablas, en cuadros de mando, en informes en general o en dashboard, de forma que realmente se representa la realidad pasada. Es decir, yo sé que ese dato representa algo que ha ocurrido, en este caso las ventas del mes pasado. Salvo errores tecnológicos, problemas en los procesos de carga o que estén mal configurados, supongamos que todo es perfecto, ese dato es un dato cierto. Y esto es uno de los hechos más importantes. Es la realidad. Si el cuadro de mando dice el mes pasado se vendieron 143 objetos, es que se vendieron exactamente 143 objetos, ni 144 ni 142. Repito, siempre y cuando suponiendo que todo el proceso tecnológico funciona perfectamente, que no suele pasar tampoco, pero eso es otro tema en el que no entraremos. Pero el concepto fundamental de qué ocurrió se resuelve con un reporting y con datos ciertos. Claro, también nos podemos plantear qué está ocurriendo ahora, qué estoy vendiendo, o qué clientes están yendo, o quién está entrando a mis tiendas, o qué tengo que reponer actualmente. Bueno, siempre que queramos saber información del ahora, lo que realmente son sistemas, necesitamos sistemas que se llaman en real time. Sistemas que procesan la información conforme surge. No es exactamente en microsegundos, pero sí que pueden tardar unos segundos, unos pocos minutos en tener la información. Claro, eso está muy bien, que tengamos la información lo antes posible, pero si yo tengo una pantalla donde me está viendo la información cada segundo y se me está actualizando, ¿cómo voy a procesarla? ¿Tengo capacidad yo para procesar toda esa información que viene cada segundo? Y de hecho, ¿quiero estar yo pegado a una pantalla mirando cada segundo a la pantalla para sacar información? Bueno, pues en principio eso no tiene mucho sentido. Entonces, lo que se suele hacer con los sistemas en tiempo real es definir una serie de alertas o alarmas que me permitan o que me llamen la atención para que mire el dato. Entonces, el dato va entrando en tiempo real, muy bien, yo no le hago mucho caso, pero en el momento que salta una alerta, ¡pum!, me avisa y entonces cuando ya tengo que hacer algún tipo de acción. Entonces, normalmente los sistemas de información en tiempo real no es para tener la información ya, es para poder gestionar cuando ocurran cosas que haya definido como especiales, ese tipo de alertas. También es cierto que en este caso esos sistemas también presentan la realidad, es decir, muestran hechos, muestran certidumbre, muestran cosas que ocurren. Pero podemos darle otra vuelta a la pregunta, nos podemos plantear, ¿y qué va a ocurrir? ¿Cuánto voy a vender el mes que viene? Claro, cuando ya nos hacemos esa pregunta y hablamos del forecasting o hablamos de la predicción en general, lo que queremos saber es algo que va a pasar al futuro. Y ahora os haría una pregunta y me gustaría que me contestaseis alguno del chat. Cuando se intenta hacer una predicción al futuro, ¿se acierta? Es decir, si yo digo que el mes que viene vamos a vender 183 productos, ¿acertaré? ¿Qué pensáis? ¿Venderé exactamente 183 productos? ¿Alguien se anima a escribir en el chat que no me sienta solo? Ya que somos muchos. No, gracias. No. ¿Por qué? Bueno, porque es una estimación. Es una aproximación, como ya estáis diciendo por aquí. Lo normal es que falléis. De hecho, matemáticamente, la probabilidad de que acertéis es cero. O sea, seguro que vais a fallar. Nadie va a acertar. Ahora, la pregunta es, ¿qué preferís? Una aproximación, aunque sepamos que es falsa, pero más o menos sé que puede ser correcta, o mejor dicho, conozco su intervalo de confianza, voy a vender entre 160 y 190 más o menos. ¿Qué preferís? ¿Tener esa aproximación que sabéis que es falsa o no tener nada? Pues obviamente, para poder tomar una decisión, mejor tener una información incierta que tener algo, como bien decís por aquí, mejor tener algo que no tener nada. Y de eso se trata precisamente la ciencia de datos. La ciencia de datos trabaja con incertidumbre. Intentamos comprender el pasado, identificar los patrones
e intentar establecer estimaciones. Sabemos que vamos a fallar y eso es muy importante porque el cambio de mentalidad es crucial. Es muy diferente tratar dato cierto, que es lo que suele centrarse el Business Intelligence, con tratar dato incierto, que es lo que trata la ciencia de datos. Y por lo tanto, tenemos que tener un mindset diferente que en las compañías tenemos que desarrollar ambos, porque ambas disciplinas son fundamentales para resolver las preguntas de negocio, porque es tan importante saber qué ocurrió como saber qué va a ocurrir. Ambos son igual de importantes, solo que en el futuro, como es incierto, tenemos que hablar de qué podría ocurrir, qué estimamos que ocurra. Pero esto no deja de ser información, relación de datos, porque al final no me saca ninguna conclusión ni me saca ningún patrón interesante. Pero podemos seguir indagando un poco más. Claro, si yo miro al pasado otra vez y sé qué ocurrió, me podría plantear, oye, ¿y por qué ocurrió eso? Oye, ¿por qué el mes pasado vendimos tan poco? Oye, ¿por qué el mes pasado tuvimos tantos clientes? Oye, ¿por qué el mes pasado? Claro, ahí ya entramos otra vez, no en dato cierto, sino en dato incierto. Un dato eh, posible, porque al final entender el por qué ocurrieron las cosas no vamos a saberlo, seguro. Lo que vamos a intentar es, con la información que yo tengo, intentar sacar correlaciones, relaciones entre los datos mediante técnicas de análisis, normalmente estadístico, para intentar entender qué es lo que está más relacionado con ese efecto. Es decir, intentar entender por qué pasaron las cosas. Ahora, aquí vuelve a pasar lo mismo. El hecho que yo considere que es el motivo por el que ocurrieron las cosas, ¿será realmente ese el motivo? Bueno, pues aquí en este caso tenemos la misma respuesta. No, puede ser que no. Puede ser que pasasen otros motivos que han influido, pero que o bien no hemos capturado o bien ni siquiera se pueden capturar. Entonces tenemos que tener cuidado que cuando intentemos explicar los motivos de por qué ocurren las cosas, por qué vendí menos, por qué entraron más clientes, cualquier cosa, siempre entendamos que también es incierto y que también es una estimación o una aproximación y que va a ser errónea. Claro, si vamos ahora al presente, tenemos esas alertas que nos van a avisar cuando ocurran ciertos hechos que nos pueden llamar la atención. Lo que tenemos que plantearnos es, vale, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues también hay técnicas analíticas, normalmente modelos prescriptivos, que te permiten elegir la acción a hacer. Si ahora mismo tengo un cliente en mi web que se va y deja el proceso de compra a mitad, ¿qué hago? Le llamo por teléfono, le envío un descuento, le envío un email, le mando un WhatsApp. ¿Qué es lo más adecuado? Bueno, pues yo puedo establecer una estrategia porque yo tenga ese conocimiento de negocio o puedo intentar, mediante técnicas analíticas, decir, bueno, en función de las características del cliente, al procedimiento de compra, al producto que iba a comprar, pues lo más adecuado normalmente a este tipo de cliente es mandarle un email. Y sin embargo, otro tipo de cliente es llamarlo. Bueno, pues esas herramientas le van a servir para establecer esa priorización de acciones. ¿Qué hacer con esas alertas? Y también me puedo plantear en el futuro, ¿qué debería hacer o qué debería haber hecho que cambie la estrategia, que cambie la intención? Por ejemplo, ¿qué debería hacer no para que se reduzcan las ventas, sino para que se incrementen? ¿O qué debería hacer para que la gente no es que abandone, sino que tenga menor intención de abandonar? No es controlar el abandono, sino es intentar que no se produzca. Bueno, pues eso te permite establecer estrategias. Claro, si te das cuenta esta parte de aquí abajo, que sigue siendo incertidumbre, que sigue siendo análisis, que sigue siendo descubrimiento, es más ligado a lo que sería el problema subyacente, que es los datos. Y eso se llama conocimiento. ¿Te das cuenta cómo vamos transformando el dato de dato a información, de información a conocimiento? Y una vez que tenemos ese conocimiento es cuando realmente podemos tomar las decisiones. Un ejemplo a aplicar una alerta, pues por ejemplo, imagínate que tienes un mantenimiento preventivo de una maquinaria, tienes una maquinaria funcionando, sensibles, imaginemos unos generadores eléctricos, están funcionando y tú estás midiendo unos sensores que te van mostrando un poco la estabilidad de la máquina. Y tienes fijadas unas alertas que a partir de ciertos umbrales sabes que la máquina puede empezar a fallar. Y si falla durante mucho tiempo, se puede apagar o se puede estropear. Entonces, cuando recibes una alerta, lo que haces es, en función del tipo de alerta que sea, pues eliges la acción que puede ser o mandar un técnico, o apagarla y encender otra, o quitarle corriente, o lo que consideres en función de la máquina. Pero al final lo que tienes es un sistema monitorizado en tiempo real que te avisa. Esto también es muy habitual, sobre todo en procesos de fabricación. Pero son casos más concretos, por ejemplo, midiendo la calidad. Tú tienes un proceso de fabricación en donde mezclas unos insumos y en unas condiciones de temperatura y calor, por ejemplo,
pues se hace una mezcla para producir algo. Bueno, pues tú puedes medir la calidad a posteriori cuando sale el producto, o puedes tener un sistema predictivo que te estime cuál va a ser la calidad en función a información que vas sacando a mitad del proceso. Claro, si tú detectas que la calidad que va a surgir ahora va a ser muy mala, puedes parar el proceso y modificar ciertos parámetros. Y de hecho hay modelos que te indican cuáles serían los parámetros más adecuados a modificar para volver otra vez a la calidad adecuada. Esto normalmente en procesos de fabricación, sobre todo costosos y que no paran, es bastante habitual. Bien, entonces lo que tenemos aquí claro, y es muy importante, es que un mismo problema de negocio se puede enfocar de muchas preguntas diferentes y todas son interesantes. Entonces, lo primero siempre es entender cuál es el enfoque que se plantea y según el enfoque, pues utilizaremos unos expertos u otros. Pero repito, todos igual de importantes. Es tan importante saber qué debo hacer o qué debería hacer como qué está ocurriendo, qué ocurrirá o qué ocurrió. Pero lo importante es que al principio fijemos ese objetivo. Claro. Bien, el enfoque del problema después hay que trasladarlo a un enfoque analítico. Tenemos que utilizar técnicas analíticas que nos permitan realmente transformar ese problema de negocio en un problema analítico que yo pueda resolver con datos. Aquí las principales 4, y es importante que os diga que en toda la sesión pues, estoy simplificando los conceptos para acercarlos a un público de una forma más divulgativa. Me vais a perdonar la simpleza, hay muchas más técnicas de análisis, pero más o menos las más importantes se pueden agrupar en estas 4 categorías. Lo primero es un análisis descriptivo. Eso, simplificando la expresión más sencilla, mostrar mediante estadísticos la realidad capturada. Eso es cuando hacemos un total, una suma, una media, un dashboard donde ponemos los datos de ventas del mes pasado, los clientes nuevos o lo que queramos. Bien, Antonio nos comenta, en la actualidad los resultados anteriores no sé si servirán en el presente o el futuro, todo ha cambiado, pero como ejemplo la digitalización de etapas anteriores pasará a ser vitales en la actualidad. Bien, es importante, ahora mismo hay un hecho relevante que es el COVID, que es lo que se suele llamar un cisne negro. Si quieres al final hablamos un poquito más de esto, recuérdamelo Antonio al final, pero sí que es cierto que como normalmente las técnicas predictivas a futuro se basan en datos pasados y los que los patrones ocurran se repitan, si los patrones cambian, si el comportamiento cambia, obviamente no va a valer para nada. Sí que es cierto que cuando vuelva a la normalidad los patrones anteriores pueden valer, pero lo que hay que hacer ahora es analizar todos los modelos que hay y evaluar si siguen teniendo sentido. Si quieres, al final hablamos un poquito más del tema. Entonces, el ejemplo de análisis descriptivo pues, sería un dashboard, un informe, por ejemplo, en este caso, como pongo de ejemplo, de los préstamos impagados durante el último mes. Bueno, pues tantos préstamos, tanto importe, etc. Después, los análisis inferencial. ¿Qué es esto de análisis inferencial? Bueno, pues esto lo que intenta es generalizar conclusiones muestrales a toda la población. ¿Esto cuándo lo hemos visto? Hombre, esto normalmente si intentamos hacer un análisis, por ejemplo, también de factores que han influido en los impagos, porque también está aquí incluido todo lo que es el estudio de relaciones estadísticas entre variables y el contraste de hipótesis. Bueno, pues si queremos saber, oye, ¿y por qué la gente paga? ¿O por qué la gente impaga? ¿Por qué la gente compra? ¿Quiénes son los clientes que más comprarían? Pero pues nos podemos ir planteando precisamente esas preguntas e intentar buscar relaciones. Oye, pues me he dado cuenta que los clientes que más compran son los hombres de 25 a 32 años casados. Pues mira, hemos encontrado unas relaciones que nos pueden ayudar. Bien, después están los análisis predictivos, que lo que determinan son datos futuros a través de datos históricos. Importante, siempre que trabajamos en ciencia de datos, trabajamos con datos pasados, presuponiendo que los patrones del pasado se van a perpetuar en el futuro. Como esto es una verdad a medias, porque todo puede cambiar, siempre hay que hacer un mantenimiento de un modelo y un seguimiento. Y, sobre todo, tener claro que en algún futuro, en algún momento, el modelo dejará de funcionar porque habremos cambiado el comportamiento. No nos comportamos igual ahora que hace 20 años. Bueno, aquí el ejemplo pues, podría ser un modelo que determine mediante probabilidad los préstamos con mayor probabilidad de impago. Es decir, viene una persona a pedir un préstamo y yo meto sus datos y me dice, este va a pagar con una probabilidad del 12%, este va a pagar con una probabilidad del 3% y este va a pagar con una probabilidad del 80%. Bueno, con eso yo puedo decidir, ¿voy a acertar? Sería una gran pregunta. ¿Qué significa este va a pagar con una probabilidad del 80%? ¿Pagará o no pagará? Pues puede que pague 80%, puede que no pague 20%. En los dos casos vamos a fallar. Claro, un modelo predictivo no funciona para un individuo. Ahora, si yo cojo 100 personas con una probabilidad del 80% de pagar y 100 personas con una probabilidad del 20% de pagar, ¿qué grupo voy a elegir? Hombre, pues el de 80% de probabilidad de pagar. Porque sé que si van a pagar el 80% de esos 100, 80 pagarán.
¿Qué 80? Eso me gustaría saber. En principio no tiene por qué saberse, pero es muy importante que entendamos que la ciencia de datos no funciona con individuos, pero sí funciona con grupos, con segmentos, porque al final te permite tomar decisiones, decidir. Y por último, la técnica de análisis prescriptivo lo que hace es recomendar la acción adecuada mediante técnicas de optimización. Es decir, si tú tienes que elegir entre distintas opciones, por ejemplo, lo que decíamos antes, ante un cliente que se va de mi página web en el proceso de compra, ¿qué hago? Le llamo, le mando un email, le mando un descuento, le escribo por WhatsApp. Bueno, pues si tenemos que elegir, estas técnicas de análisis prescriptivo nos permiten precisamente elegir entre opciones. No te va a decir lo que tienes que hacer. Tú le vas a dar distintas opciones que has hecho en el pasado y va a buscar cuál es la que ha tenido más éxito para esa tipología de clientes. Aquí, por ejemplo, tenemos de ejemplo propuestas de acciones personalizadas a realizar en tu Inbound. Y aquí os quiero hacer una pregunta. Y me gustaría que respondieseis rápido sí o no. Voy a haceros varias. La primera es, ¿cuántos de vosotros utilizáis análisis descriptivo o en vuestra vida particular o en vuestra vida profesional? ¿Cuántos de vosotros? Descriptivos. Yo, sí, sí. Bien, por aquí, sí. Pasamos al siguiente. Análisis inferenciales. ¿Cuántos de vosotros hacéis análisis inferencial? Análisis estadístico, hipótesis, hipótesis, yo. Todavía tenemos gente, muy bien. Mónica no. Predictivo. Pasamos al siguiente, Daniel. Análisis predictivo. ¿Cuántos de vosotros en vuestra vida habitual utilizáis análisis predictivo? Por mi profesión, SDK0619, sí. Yo también, JM Volarín, hombre, bienvenido. Geray, Marta. ¿Y cuántos de vosotros hacéis análisis prescriptivos? ¿O utilizáis análisis prescriptivos? Uno sí, y ya se hizo el silencio. Bueno, es bastante habitual esta respuesta, pero lo que os tengo que decir es que realmente todos estos los utilizáis probablemente todos los días. ¿A quién le suena esto? ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sí? Todos tenemos uno en el bolsillo, ¿verdad? Bueno, pues en ese cacharrillo que tenéis todos, efectivamente, gracias Mónica, un móvil. Todos, que tenemos todo eso en el bolsillo, tiene incluidos análisis descriptivos, inferenciales, predictivos y prescriptivos que utilizamos a diario. Y os voy a poner un ejemplo para que os deis cuenta que no está tan alejado de la realidad, sino que mucho menos que lo utilizáis en vuestro día a día. Primer ejemplo. Strava. Bueno, no sé si conocéis esta app, es una app de corredores, de running, que lo que hace... Sí, las preguntas y respuestas las responderé al final, como he comentado antes. Bien, esta es una app, Strava, que es de running. Al final, un corredor pues se apunta a la app y lo que hace es le va traqueando y va compartiendo con otros corredores pues las rutas, van cogiendo popularidad, etcétera, y le va dando insight e información, cuánto has tardado, ritmo medio, etcétera. Bueno, esto es un ejemplo de análisis descriptivo porque nos muestra lo que ha pasado. Tenemos una ruta, la número 1, la casa de campo, es esta ruta, tanta distancia, etcétera. Es importante que tengamos claro este ejemplo, muy sencillo, descriptivo. Como podría ser un panel o cuadro de mando de una empresa, bueno, pues nosotros tenemos apps que nos muestran lo que hemos hecho. Bien, este ejemplo inferencial, bueno, pues una encuesta. Esto es una encuesta de unas elecciones, en este caso de las elecciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y lo que han hecho, bueno, pues es, voy a intentar entender cuál va a ser el resultado de las elecciones y para poder saber realmente el resultado de las elecciones tendría que preguntarle a todos los votantes. Claro, pero son cientos de miles o incluso en este caso millones de votantes. No me costaría demasiado y además puede ser que después incluso cambien de opinión, pero bueno, sería bastante ajustado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues lo que se hace es coger una muestra que teóricamente sea representativa, en este caso 4.895 encuestas, y lo que se pretende con esas encuestas es llegar a una conclusión global. Si se hace bien y se sigue la metodología y la ciencia, entonces podremos llegar a concluir a nivel global esa encuesta, ese resultado. Bien, como análisis predictivo, correcto, pues que probablemente utilizamos todas las mañanas. ¿Quién no al levantarse lo primero que hace es mirar tiempo los 14 próximos días para ver qué tiempo va a hacer? Bueno, esto de qué tiempo va a hacer, ¿aciertan, fallan? Hombre, pues ahora me diré, fallan como una escopeta de feria, ¿pero lo utilizáis? Hombre, pues sí, pues todos los días lo vemos, porque en general también acierta. Entonces, al final, si os dais cuenta, lo importante de un modelo basado en datos es que sea útil, que aporte valor, que se utilice. Sabemos que va a fallar, no va a acertar siempre, pero si me ayuda a tomar decisiones, claro, si yo veo que es un sol radiante,
estoy seguro que va a pasar. Si veo nubes, pues a lo mejor llueve, a lo mejor no, puede poner lluvia que no llueva, o que llueva en un sitio y en otro no. Bueno, va a fallar, sí, sé que va a fallar, estoy seguro. Y sobre todo es muy importante, cuanto más lejos es la predicción, más probable es que falle. Cuanto más cerca, teóricamente, es más fácil acertar porque tienes más información y hay menos incertidumbre. Pero todos lo utilizamos. Y esto es un ejemplo muy claro de análisis predictivo. Y lo importante, no veis por detrás la técnica o la ciencia que hay. Simplemente consumís el resultado gracias a la ciencia de datos. Y por último, el análisis, el ejemplo prescriptivo. No sé si conocéis esta app, se llama Google Maps. Como nadie utilizaba análisis prescriptivos, entiendo que no la conocéis, pero bueno, os aconsejo que la utilicéis porque es bastante útil. Os permite ir del punto A al punto B. Y cuando le ponéis quiero ir de un punto A a un punto B, esto lo primero que hace es, primero, te describe, está describiéndote el mapa, todas las calles, por ejemplo. Esto es un caso en el que fui, bueno, pues ahí lo veis, del aeropuerto a María de Molina, tenía que ir y me marqué el mapa. Y aparte de describirte el mapa, lo que hace es pues también hacerte una predicción. Te va a predecir cuánto vas a tardar. En este caso, podéis ver la ruta señalada entre 16 y 35 minutos. A veces más exacto, a veces menos, pero suele acertar bastante, aunque también falla. Todos hemos pasado por una calle que aparecía en rojo y no había nadie. Bueno, esas cosas fallan de vez en cuando, pero en general lo utilizamos porque es útil. ¿Pero dónde está la parte prescriptiva? Bueno, pues porque aquí lo que ha hecho es cuando yo le digo quiero ir de un punto a otro, me calcula todos los caminos posibles para ir de un punto a otro. ¿Cuántos caminos posibles habrán para ir del aeropuerto a esa calle concreta? Son caminos, miles, millones de caminos, infinitos, porque puedes incluso estar dando vueltas en rotondas o en cualquier calle. Así que hay infinitos caminos y lo que hace para cada uno de esos caminos es hacer una predicción del tiempo y después te hace una recomendación. Yo de ti iría por aquí. Y esa recomendación es un análisis prescriptivo, porque decide entre las distintas opciones que tienes cuál es la más adecuada. Bueno, pues que veáis que todos los días se utilizan análisis descriptivos, inferenciales, predictivos y prescriptivos en vuestro día a día y que es algo natural que también se vaya introduciendo en las compañías. Pero siempre hay que tener la mentalidad clara. Los modelos van a fallar, pero si son útiles para tomar decisiones y suponiendo que sabemos que es incierto y me ayudan, tendrán valor. Y ese es el objetivo que tenemos siempre que tener. Bien, ¿cuáles son los ejes fundamentales de los casos de uso? Porque claro, hemos visto todo el enfoque analítico, pero ahora tenemos que plantearnos, ¿esto dónde se utiliza realmente? Bueno, pues esto se utiliza principalmente para hacer tres grandes cosas, que en el fondo lo engloba prácticamente todo. O bien, mejorar la eficiencia operativa, es decir, reducir costes, básicamente. O bien, generar nuevos ingresos. O bien, mitigar riesgos futuros, reducir que ocurran riesgos. Normalmente cualquier caso se puede englobar en uno de estos tres ejes y lo normal es que intentemos entender cuál ha sido el motivo. Cuando veáis un caso de uso en la televisión, entendéis cuál ha sido el motivo, por qué se está haciendo esto. ¿Se está haciendo para incrementar ingresos, para reducir costes, para mitigar riesgos? Sí que puede haber alguna otra finalidad, como por ejemplo para relevancia o para imagen de marca, pero en general normalmente suelen ser relacionados con estos tres ejes principales. Y lo que vamos a hacer ahora es ver unos cuantos ejemplos para que vayáis viendo cómo algunas empresas están utilizando la ciencia de datos y el Big Data precisamente para poder sacar mayor valor de sus datos en sus problemas de negocio. Bien, este es el primer caso, es el de UPS. Ahora os pondré un vídeo. UPS se dedica a la logística, es uno de los operadores logísticos más grandes del mundo y desarrolló un sistema que llamó Orión, que lo que intentaba era optimizar sus recursos para reducir los costes. Al final el objetivo es, bueno, yo tengo que hacer un montón de transportes todos los días, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo puedo optimizarlo? Porque yo tengo mi sistema y mi modelo, pero a lo mejor los datos me ayudan a mejorarlo. Bueno, vamos a ver el vídeo y después hablamos un poquito más de él. Ahí tenéis el enlace. Pero lo que sí quiero es que después me digáis de las tres derivadas, de los tres ejes, perdón, reducción de costes, aumento de ingresos o minimización de riesgos, cuáles están aplicando y por qué y cuánto es el impacto. Bueno, voy a darle al play. ¿Se escucha? No, Antonio, no se escucha. Pues esto es un segundo porque no le he dado a compartir sonido de la computadora. Está en inglés, lo único, pero bueno, los números más importantes se ven. We've all heard that UPS loves logistics, and it must be true. With more than 16 million packages delivered every day,
UPS is the world's largest package delivery service. But while logistics can get a package from point A to point B, UPS constantly searches for new ways to get it there more efficiently. Here in Gettysburg, UPS has deployed an advanced analytics system that's already made a dramatic impact on the bottom line. We've gone from descriptive analytics to predictive analytics with the goal to get to prescriptive analytics. And the system we're starting to deploy now is called Orion. It stands for On-Road Integrated Optimization and Navigation. To date, with our descriptive and our predictive work, we've seen a reduction of 85 million miles driven a year. We've seen about 8 million gallons fuel less that we've purchased. In addition, that's about 85,000 metric tons of CO2 not going up into the atmosphere, as well as vehicle parts not being wasted and rubber on tires not being used. Bueno, ¿qué me decís? ¿Han incrementado los ingresos, reducido los costes? ¿Ha servido para algo hacer esto? Todo. Bien, sí que habrán todo, pero bueno, están sobre todo más enfocados en reducir los costes, como comenta José Ramón, y en eficiencia. Al final, claro, ellos tienen que hacer una logística brutal y lo que han hecho pues es traquear todo. De hecho, traquean el camión hasta saben si el conductor lleva puesto el cinturón de seguridad o no. Y es bastante interesante que lo que han hecho es un sistema en donde cada paquete, no sé si lo veíais, cada paquete se iba pegando una pegatina de forma automática que decía hasta el sitio en el camión que tiene que ir. De forma que el conductor, cuando llega por la mañana, se encuentra todos los paquetes apilados en un sitio. Él lo único que tiene que hacer es leer las etiquetas y ponerlo en el sitio del camión donde lo han dicho, y una maquinita que recoge le dice todo lo que tiene que hacer. Lo primero que le dice es: arranca el camión, ve en esta dirección, métete por esta calle, aparca aquí, ve atrás, coge el paquete que está en la estantería E5, pásalo por la maquinita, entrégaselo a la persona, vuelve a subirte al camión, ahora vamos a otro sitio. Es decir, les optimiza toda la ruta. Si detectan que una calle ha cambiado, todo eso se retroalimenta y ya habéis visto pues la cantidad de reducciones tanto de consumo como de millas recorridas y obviamente el impacto en el medio ambiente. Bueno, estos son casos reales bastante potentes. Las gráficas habéis visto no eran espectaculares, pero los resultados sí. La ciencia de datos pues permite hacer estas cosas. Os voy a contar ahora otro ejemplo que es bastante llamativo, que es el ejemplo de Amazon. Aquí quiero que veáis cómo han organizado y que os fijéis cómo han organizado el almacén. Amazon es experto en organización de almacenes y ha sido gracias a una idea brillante y genial. Bien, esto no tiene mucho sonido. Lo que hacen es que cuando llega una orden, se reparte la orden y se la asigna a un robot. Va a buscar el producto que le queda. Ahí están las estrategias, las muertes. Es decir, las estrategias no son fijadas, da igual lo que tengas. Se pone el producto y lo lleva. Bien, ahora no se oye el sonido. Esto es lo que se llama inteligencia de enjambre. Estos robots trabajan todos de forma colaborativa. Cuando llega una orden, se asigna a una persona que esté libre, en este caso una máquina que esté libre, y esa máquina tiene la obligación de llevar el producto hacia la persona que está cargando los paquetes. Ahora veréis dónde está la persona que está haciendo los paquetes, pero lo importante es que os deis cuenta que las estanterías, esta es la persona, se da cuenta, está haciendo un pedido, le llega un robot, le pone delante la estantería, le dice dónde tiene que cogerlo, coge un objeto y pasa al siguiente robot, de forma que el operario no se mueve. El operario está completamente fijo. Y quiero que os fijéis que las estanterías pues tienen productos de todo tipo, no tienen ningún tipo de lógica. De hecho, este es el enfoque totalmente contrario al que podemos pensar en un almacén. Normalmente en un almacén ponemos todos los productos juntos. Claro, en un supermercado todas las leches están juntas, el agua toda está junta, la parte de carnicería toda junta. Claro, eso el problema es que obliga, que si quieres hacer un pedido te obliga a recorrer toda la zona completa. Sin embargo, con esta forma de organizar, tú lo único que haces es cada vez que viene un pedido, pues tú lo repartes por todo el almacén, por donde sea, de la forma más aleatoria posible. ¿Para qué? Para que cuando realmente después tengas que buscar leche, más pan, más agua, más huevos, probablemente
hay algún sitio del almacén en donde esas 4 cosas estén juntos y te ahorres muchísimo movimiento. Y eso optimiza los recursos. Aparte de, obviamente, toda la inteligencia que hay detrás para que estos robots puedan no chocar entre ellos y que vayan encontrando todos los artículos. Esto está hecho con inteligencia artificial y, obviamente, imaginaros muchísimos datos aparte de sensórica y más cosas. Bien, aquí tenemos otro caso, este no tiene vídeo, que es el de optimización precisamente de la red comercial. Al final, esta empresa, bueno, este es un caso público que hicimos nosotros, lo pongo porque es completamente público y podéis encontrar más información. Al final, PepsiCo es una distribuidora, como ya sabéis, de Coca-Cola, de patatas, etcétera, que lo que hace no es vender directamente al consumidor final, sino vender a través de supermercados, de kioscos, de bares, etcétera. Entonces, tiene que decidir dónde pone sus productos y servicios, a qué bares vas a visitar para ofrecer tus productos y servicios. Bueno, pues lo que hicieron para conocer todo esto, lo que hicimos para conocer todo esto fue lo siguiente. Bueno, yo sé lo que yo vendo en los bares y kioscos en los que yo estoy ofreciendo mis productos. De hecho, sé cuánto vendo de cada producto. Bueno, pues voy a coger cada local y lo voy a describir con sus características propias del local, más la información que yo tengo de qué productos y qué se vende, y aparte le voy a poner ahora información de contexto, información de entorno. Por un lado, información, por ejemplo, pública, como del INO, del catastro, y otra información de movilidad, cuánta gente pasa por aquí, e información de zonas que estén cerca, si está cerca un colegio, si está cerca un campo de fútbol, etc. De forma que yo tengo descrito cada local en función a sus características externas y también sé lo que han vendido. Bueno, pues ahora voy a coger ese modelo que he entrenado y voy a aplicarlo al resto de locales. Voy a acercarme a los locales en donde no vendo, voy a aplicarles el modelo y voy a estimar cuánto voy a vender. ¿Exactamente vendería eso? Hombre, exacto, no. Pero una vez que yo haga el ranking, puedo decir, bueno, pues a esos sitios en donde estimo que son los que más voy a vender, son los primeros que voy a priorizar. Pero son los primeros que voy a visitar y a los primeros a los que le voy a ofrecer mis productos y servicios. Bueno, esa estrategia la pusieron en valor en España. Los crecimientos, dicho por la responsable, pasaron a ser de negativos que estaban teniendo, la tendencia negativa de crecimiento en ese momento, a pasar a crecer 2 dígitos. Y de hecho quieren implantarlo, lo están implantando, mejor dicho, en todo el mundo. Esa estrategia, basada en datos. Cómo poder estimar cuánto venderé en un sitio en el que no vendo. Bien, ahora pasamos a otro ejemplo, sobre todo para que veamos cómo está cambiando el mundo del análisis de impacto y el mundo de los datos. Y esto es un ejemplo de un análisis de impacto de un evento deportivo. Claro, la Vuelta. ¿Cómo podemos saber qué impacto tiene la Vuelta? Una vuelta ciclista como la Vuelta a España. Bueno, pues lo que se puede hacer es lo siguiente. Para empezar, el impacto de la Vuelta a España lo podemos ver primero por la gente que se mueve alrededor. ¿Cuánta gente va a ver la carrera físicamente? Claro, ¿cómo podemos medir eso? Hombre, podríamos estar mirando la cámara intentando contar cabezas, pero lo normal es que se utilice precisamente el móvil, eso que lleváis en el bolsillo, para saber cuánta gente se ha desplazado a ese sitio, que normalmente no se desplaza, y compararlo con los desplazamientos habituales. De forma que realmente tienes cuál es el impacto en la zona de alrededor, que suele ser bastante grande. Después, por segundo, el impacto en la televisión. Claro, podemos impactar o podemos ver cómo impacta en función a la gente que lo está viendo, cómo cambian los hábitos cuando se emite un programa de estas características. Claro, esto se puede hacer con la Vuelta Ciclista o se puede hacer con una campaña publicitaria, ver el impacto que tiene en su zona, ver el impacto que tiene si hacemos en un canal como puede ser la televisión y después también incluso en redes sociales. Ya podemos capturar la información y ver el impacto que pueden tener ciertas determinadas palabras en una red, por ejemplo, social como puede ser Twitter, para identificar cómo está cambiando cuando hay una etapa. Bueno, pues todo eso se puede hacer y esto nos da una visión de la globalidad y la completud que tienen actualmente los datos. Nos permiten medir en las zonas geográficas locales, en canales digitales y ahora en todo Internet. Y eso, pues al final te da una visión muy clara de cuál es el impacto de un evento. Y esto podemos traducirlo a un impacto en una campaña de marketing o de publicidad, un impacto de un producto específico, un impacto de una noticia sobre nuestra empresa, etc. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que es el de Cabify. Claro, todos conocemos Cabify, o no sé si todos conocemos Cabify, es una empresa que se dedica al transporte de personas mediante una app. Tú le dices que quieres ir del punto A al punto B, viene a recogerte un coche, viene a recogerte y te lleva. Y te predice cuál es el precio que te va a costar. Es una estimación porque después te calculan el valor real. Y aquí lo que nos planteamos es, en este caso,
¿Qué es lo que consiguen con los datos? O sea, porque este servicio ya existía, se llaman taxis. Tú llamas a un taxi, viene, te recoge y te lleva. ¿Qué es el diferencial que te han dado los datos? ¿Por qué te está permitiendo ofrecer otro servicio? Bueno, pues para empezar, lo primero y muy importante, te hace una predicción de cuál es el camino más corto, te da la información a ti, usuario, de forma que te permite tener más confianza en el servicio. Segundo, te hace una estimación del coste que vas a tener, que era algo que siempre pues, se había pedido a los profesionales del taxi y que hasta hace bien poco pues, no tenía nadie en el sector. Y tercero, muy importante, es que además tú puedes valorar el servicio de forma que obligas o fuerzas a que la calidad sea elevada. Claro, al final han conseguido con una app muy sencillita, cogiendo datos, realmente ofrecer un producto de más calidad. Y aquí, donde cobra especial relevancia todo el análisis de datos, es cuando después hay eventos. Claro, la ruta que te ofrecen cuando vas de un punto A a un punto B no es la misma si pasas cerca a un estadio en donde hay un partido de fútbol que si no pasas cerca a un estadio. Claro, imaginaros un domingo por la tarde que juega el Real Madrid, intentar pasar por Castellana cuando está llegando la gente. Bueno, pues todo esto está implementado gracias a los datos y te va dando predicciones diferentes y estimaciones diferentes. O también cuando hay alguna manifestación o cuando hay algún evento deportivo, etc. Otro ejemplo, y esto es un modelo muy diferente, es el tema de datos de Fintonic. Fintonic es una app de agregación de información, tú le das acceso a tus claves bancarias y lo que te hacen es que te ofrece un servicio donde te agregan toda la información y te van dando alertas y recomendaciones de cambio de consumo de productos, o te recomiendan cambiar de seguro, o a otra compañía de luz, o cualquier cosa, o te avisan de cargos que tengas en tus cuentas. Eso está muy bien, pero claro, nos tenemos que plantear, ¿y dónde está el negocio? ¿Qué es lo que gana Fintonic con esto? Porque al final es gratuito para el usuario. Bueno, pues al final hay por detrás todo un negocio que se basa precisamente en los datos. Claro, toda esa información que están recopilando agregada es súper valiosa. Por ejemplo, imaginar pensar un banco. Un banco quiere conceder un préstamo, si eres cliente de ese banco y tienen tu histórico, pueden estimar tu riesgo. Pero si no eres cliente del banco, ¿cómo saben si tienes riesgo o no? Claro, si tuviesen la información de todas tus cuentas, pues oye, pues podría ser interesante. Y muchos están trabajando en ello, de todas las cuentas en todas las entidades. O también una aseguradora, si sabe y puede conocer qué tipo de clientes premium tienen un seguro de coche que va a vencer próximamente, también le pueden hacer una campaña específica. Bueno, pues al final, todos estos servicios basados en datos permiten a otras compañías poder hacer campañas dentro de la app para ofrecer sus propios servicios enfocadas a perfiles que les gustan. Otro modelo de datos que es basado precisamente en los datos, en la agregación de información. Normalmente la información nunca va desagregada, nunca va a nivel individual, sino que va agregada y se ofrece a públicos. Es decir, nunca se sabe concreto a quién estás ofreciendo esa campaña publicitaria, pero sí sabes que vas al target adecuado y que puedes conseguir unos resultados mejores. Realmente, si te das cuenta, gracias a los datos han creado un nuevo canal de comunicación con el cliente. Y me voy a ir, a otro caso ya muy especial, BBVA Valora, y este sí que quiero que veamos un vídeo y que me digáis exactamente qué hace. Esta app, BBVA Valora, creo que se va a explicar mejor con el vídeo, así que voy a poner el vídeo y me decís, y quiero que escribáis rápido, cuál es el objetivo, si es incrementar ingresos, reducir costes, mitigar riesgos, y qué ha conseguido el banco con esto. Porque obviamente el coste es muy grande, como veréis. ¿Imaginas tener el superpoder de ver los precios de las casas mientras pasas al lado de ellas? No es el futuro, es BBVA Valora View. Y ahora puedes tener ese gran poder en tu mano. Con la nueva aplicación... Perdonad, pensaba que no había sonido. Preparado. ¿Imaginas tener el superpoder de ver los precios de las casas mientras pasas al lado de ellas? No es el futuro, es BBVA Valora View. Y ahora puedes tener ese gran poder en tu mano. Con la nueva aplicación BBVA Valora View, buscar casa será toda una experiencia. Porque estando a pie de calle, solo tendrás que apuntar con tu móvil y te aparecerá al momento información que necesitas conocer de casas que haya en alquiler o venta. Y si te gusta una casa y no la quieres perder de vista, la podrás guardar en favoritos para poder verla más tarde. Las tiendas, los parques, los vecinos. Cuando buscas casa es muy importante también valorar el barrio donde está situada. Con BBVA Valora View podrás explorar la zona donde te gustaría vivir para saber el tipo de casas que hay, los pisos disponibles alrededor.
Bien, como he comentado, incrementar ingresos, facilitar al cliente conocer los productos en venta in situ, incrementar las hipotecas. Bien, el objetivo es precisamente incrementar las hipotecas. Uno de los grandes productos de un banco es una hipoteca bancaria. El problema es cuántas hipotecas firmáis vosotros a lo largo del año. Pues a lo largo del año normalmente ninguna, una cada 20 años o 30 o 40 o una en la vida. Entonces realmente el detectar un banco que tú necesitas una hipoteca es muy difícil, porque al final cuando necesitas una hipoteca es cuando quieres comprar una casa, así que va a ser muy difícil saberlo. Cuando ellos han creado una app para que la gente se descargue una app, ¿quién se va a descargar una app de este estilo? El que quiere comprarse una casa. Ahí han identificado a los clientes. Entonces han hecho una inversión muy grande precisamente para conocer el momento de interés del cliente. Te das cuenta que siempre tiene que tener una finalidad, un objetivo de negocio para poder extraer el máximo valor de los datos. Bueno, el BBVA lo tenía claro. De hecho, el BBVA dijo ya hace bastante tiempo, su antiguo presidente, en el futuro BBVA sería una firma de software y así se está convirtiendo. Lo tienen muy claro. Bueno, ¿qué hace falta para convertirse en una compañía data-driven, una organización data-driven que sea guiada por los datos? Bueno, pues me voy a quedar con una frase muy importante que dijo el señor Bill Gates, que es que virtualmente todo en los negocios de hoy es una commodity indiferenciable, excepto cómo una compañía gestiona su información. El cómo la gestión es lo que va a determinar quién va a ganar y quién va a perder. ¿Te das cuenta de lo importante que está diciendo? Si tú sacas un producto, un iPhone o cualquier cosa, al día siguiente te lo pueden copiar, o incluso antes de que salga, ya está en el mercado y lo conoce todo el mundo. Si sacas una nueva campaña publicitaria, se puede replicar de forma sencilla. Si utilizas una tecnología, no te preocupes que el de al lado puede utilizarla también. Todo es fácilmente utilizable ahora. ¿Qué es lo único diferente? Los datos, porque son propios. Y el modo de que tú los utilices, solo lo vas a hacer tú. La idea está clara, pero hacerlo no es fácil. Entonces ahí, si lo decía Bill Gates, pues algo tendrá razón. Así que hay que intentar pasar de una compañía tradicional a una compañía data-driven, a una compañía data en AI, Artificial Intelligence Driven Company. Entonces es muy importante que tengamos claro, porque esto no es una opción, sino que es una obligación de las compañías. Bien, ¿y cuáles son los pilares para poder convertirse en una compañía data-driven? Bueno, pues los pilares son, primero, hay que tener datos. Eso, por supuesto, como he dicho al principio. Lo normal es que tengamos una abundancia, aunque la calidad habrá que tratarla y ser conscientes que la calidad será reducida. Pero los tres pilares son, por un lado, herramientas analíticas y tecnología y ciencia, aunque hoy es más barata que nunca y está disponible gracias a las herramientas cloud a bajo precio y alta disponibilidad. Segundo, talento. Necesitamos perfiles multidisciplinares, porque hace falta arquitectos, ingenieros, científicos de datos, un montón de perfiles. No voy a entrar aquí en detalle, pero si alguien tiene curiosidad, que me escriba. Y después, importante, para mí el más fundamental, cultura empresarial. Una cultura que te permita precisamente trabajar de forma adecuada. Pero también es cierto que no podemos hacerlo sin mirar de reojo cosas muy importantes, como puede ser la regulación, la GDPR, que es la normativa que nos regula cómo podemos utilizar los datos, sobre todo los datos de carácter personal. Segundo, los aspectos éticos de los modelos, que hay infinidad de casos y que dentro de un par de semanas daremos una charla precisamente sobre ese tema. Y tercero, lo que están haciendo los gigantes tecnológicos, Google, Amazon, Facebook, Apple, Alipay, etcétera, que realmente son grandes expertos en coger datos, crear modelos basados en datos y reventar mercados. Bien, así que, y lo cierro con una frase, para extraer el conocimiento de los datos es fundamental tener el talento adecuado, las herramientas adecuadas y, muy importante, un entorno de trabajo que favorezca el análisis, el descubrimiento y la investigación. Bien, ahora voy a comentar muy brevemente cómo lo hemos enfocado en Telefónica. Lo primero que definimos en Telefónica son distintos niveles de madurez con respecto a la visión data-driven. Un primer nivel de exploración, uno segundo de transformación y uno tercero data-driven. Es importante que os deis cuenta que convertirse en data-driven no es ya, quiero serlo. Es un camino continuo que nunca va a terminar y que es de mejora continua, porque siempre salen nuevas técnicas, nuevas posibilidades, nuevas tecnologías, nuevos algoritmos científicos que nos obligan a dar un paso más. Pero bueno, lo primero es plantearte y saber que hay distintos niveles, marcarte los objetivos para poder pasar al siguiente nivel. Lo segundo, el pilar tecnológico. Empezamos con los pilares. Tener claro que tienes que definir una tecnología, por lo menos a nivel conceptual, que te permita abarcar todas las problemáticas y que te establezca una estrategia data center, el dato en el centro, pero que contenga todas las capacidades. Este es el ejemplo de arquitectura que se propuso precisamente para cambiar y transformar a Telefónica en una compañía data-driven. Si queréis ver más detalles, hay muchos vídeos de Chema Alonso hablando precisamente en detalle de las distintas componentes. Claro, después, el pilar de la cultura empresarial. Lo primero más importante, o el CEO es creyente o no tenemos nada que hacer.
Y nosotros tenemos la suerte que en Telefónica nuestro CEO, José María Álvarez Payete, es creyente, y uno de los gestos que más llamó la atención, sobre todo al sector, pensar que Telefónica hace 15 años el comité de dirección estaba formado por toda gente trajeada, es poner a una persona como Chema Alonso, a un hacker, reconocido hacker, precisamente en el comité de dirección y responsable de la estrategia de datos. Se le nombró CDO para desplegar toda esta estrategia. Claro, pero necesitamos talento para poder hacer esto. Tenemos la tecnología, tenemos la cultura, necesitamos el talento. El talento pues fue incorporando empresas, creando o incorporando empresas como Eleven Path, como Luca, Synergy Partners se compró, de donde vengo yo, y después se crearon otras internas como Auro y Cuarta Plataforma para poder desplegar precisamente toda esa visión de compañía. Y tanto es la importancia del talento que incluso el año pasado se creó 42, esa academia que viene del modelo francés, en donde, como bien pone ahí, es un campus sin clases, sin libros, sin límite de edad, abierto 24/7, gratuito, que permite desarrollar nuevo talento de forma continua y dar la oportunidad a todo el mundo para que desarrolle capacidades digitales. Bien, los 3 pilares estaban claros, después hay que establecer el data journey, es decir, cómo hemos ido pasando esas etapas de madurez. Claro, daos cuenta, empezó en 2011, la exploración, aquí veis todo el journey hasta el 2017, os tengo que decir que todavía seguimos, esto no va a parar y va a continuar, pero ya vais viendo cómo se van dando los distintos pasos y se van estableciendo pues distintas actividades en función de la evolución. Pero lo que quiero contaros es que no es un proceso sencillo, no es un proceso rápido, es un proceso que lleva su tiempo. Bueno, como comentario importante, como os he dicho, la cultura empresarial es base y vais a ver la importancia que le da el presidente y es el gran impulsor realmente de esta cultura data-driven. Esto fue en 2016 cuando empezó todo. Hemos construido en estos años una red mucho más potente, mucho más ágil, mucho más veloz, tremendamente capaz. Y sobre eso tenemos la oportunidad de hacerla inteligente. No es solo una telefónica de países, no es solo una telefónica de departamentos, es una telefónica de plataformas. ¿Y qué oportunidad tenemos? Tenemos la oportunidad de construir una cuarta plataforma. Y hacemos una gran base de datos y en vez de comercializarlo se lo devolvemos al cliente porque es suyo, a nosotros ya nos está pagando. Y le damos la posibilidad de que él sea soberano de su vida digital y que él actúe sobre nuestra red. Nunca le hemos tenido miedo al cambio. Si solo consiguiéramos con la cuarta plataforma capturar la confianza del cliente, os aseguro que la compañía vale decenas de millones de euros más. Esto va que en el Mobile World Congress próximo de Barcelona quiero presentar algo que a lo mejor no es la cuarta plataforma total, que ya deje sin aliento. Bien, la cuarta plataforma es nuestro sistema tecnológico, esa que os he enseñado antes, el pilar tecnológico. Estábamos, daos cuenta, empezó el viaje en 2011, en 2016 se lanzaba la cuarta plataforma 5 años después, pero lo hacía el presidente, ya habéis visto, tiene que tener mucho empuje desde la alta dirección para que sea un éxito, pero daos cuenta cómo se presenta algo todavía etéreo, pequeños pasos, pero creo que vayáis viendo cómo año a año se van dando pasos de forma que consigamos algo que vaya siendo diferencial, pero no se consigue rápidamente. La transformación data-driven es un proceso lento, pero que hay que hacerlo con contundencia y con compromiso. Bueno, aquí vemos ya el 2017, el nacimiento de Aura. Veo que me estoy quedando sin tiempo, me vais a permitir unos minutitos más, es algo que me digáis lo contrario, y voy a intentar acortar un poquito los vídeos, pero tenéis los enlaces por si queréis después verlos completos. In summary, in the Ford platform, we created the personal data space that represents you on Telefónica, and a cognitive intelligence that listens to our customers, learns from them, and allows them to do action in the first, second, and third platform, just talking to the network. And all this is represented by Aura. Aura is the heart of the Ford platform. Aura gives to you 3 different powers. Aura allows you to control all Telefónica services just talking. Aura is offering you full transparency about your life in Telefónica. And Aura is helping you to take the most and discover new capabilities with your personal data space.
Bien, teníamos la plataforma tecnológica, teníamos todos los datos, le metemos un año después una cabeza inteligente que es Aura, nuestra inteligencia artificial creada en Telefónica, precisamente para poder mejorar la interacción con los clientes. Pero claro, ¿cómo interaccionábamos con Aura? Bueno, pues en ese momento todavía era complicado, a través de la app, etcétera. Había que todavía dar un paso más. Y eso fue el 2018. En 2018 creamos, precisamente para mejorar esa interacción, porque uno de los grandes problemas que tiene una compañía de telecomunicaciones es que solo habla con sus clientes cuando se quieren dar de alta o de baja. Entonces, o cuando tienen un problema. Entonces, lo que queríamos era incentivar que pudiesen consumir los productos y servicios desde su hogar de una forma mucho más sencilla. Y aquí es donde nace ya el siguiente paso, que es Movistar. Tengo el honor y el orgullo de presentaros Movistar Home. Creemos que es el momento en el que la tecnología aprenda los interfaces de los humanos y por eso hemos creado Movistar Home para reinventar las comunicaciones y la televisión en el hogar gracias al poder de Aura. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te apetecería conocer Movistar Home? Sí, vale. Sí, ya lo conozco, lo he visto en los anuncios. A través de Movistar Home puedes hablar con Aura, que es el asistente virtual que te va a gestionar la televisión, el teléfono y la red wifi. Yo la tengo que hablar. Claro, tienes que decirle OK Aura. OK Aura, ponme una película de acción. He encontrado varios contenidos de cine de acción. Ahí lo tenemos. Ya lo tenemos. OK Aura, pon la 1. Claro. Lo entiende perfectamente. Perfectamente. Una película de terror. He encontrado varios contenidos de cine de terror. Bueno, ya os podéis dar cuenta que lo que se ha conseguido es que ahora, precisamente, esa inteligencia artificial entiende el lenguaje natural y tú con palabras puedes interactuar con ella. No solo se limita a gestionar la televisión, sino que le puedes preguntar por tus facturas, por tu próxima cuota, por cambiar un producto o servicio. Es decir, la idea es que toda la interacción que pueda hacer un usuario con su compañía, en este caso con nosotros, lo puede hacer a través de Aura y en particular ese Movistar Home, ese aparatito tan sencillo. Y ya que habíamos hecho esto y que nos estaba funcionando tan bien y que los clientes empezaban a reducir nuestras llamadas al call center porque resolvían casi todos sus asuntos a través de esta tecnología digital que, por supuesto, está evolucionando y cada vez tiene que ser mejor, no sale con todas las funcionalidades, esto es un proceso iterativo continuo, el año siguiente pues ya decidimos incluso ponerlo a disposición de otras empresas. Este es un ejemplo. He adored New York City. OK Aura, recuérdame que busquemos un viaje a Nueva York. Vale. ¿En serio? En serio. Pero qué locura, ¿no? Sí, ¿no te apetece? Un montón, como no me va a apetecer. OK Aura, hacer el check-in. De acuerdo. Asiento 16A y 16B. ¿Quieres algo más? OK Aura, quiero contratar... El bono wifi. El bono wifi. OK Aura, ¿cómo va mi vuelo? Tu vuelo a Nueva York va en hora. La puerta de embarque será a la A4. El tráfico ahora es fluido. Tardarás 25 minutos en llegar al aeropuerto. Cierra la puerta bien, cariño. Lo dejamos aquí para que vayáis viendo un poco las aplicaciones que se van dando. Claro, cuando en 2016 el presidente decía quiero que presentara algo de la cuarta plataforma, nadie se imaginaba que 3 años después estaríamos aquí. Por eso es muy importante que seáis constantes, tengáis paciencia, porque al final irá llegando y el recorrido que hagáis, todos lo van a tener que hacer y os da ventajas competitivas diferenciales en vuestro sector. Bueno, aquí, claro, los principales beneficios que nos ha dado el grupo, pues es acercar la compañía a los clientes, es crear experiencias únicas en el hogar, facilitar la gestión de la tecnología con lenguaje natural, el que utilizamos las personas, mejorar el engagement de los clientes, potenciar los productos y servicios propios y, por supuesto, crear un nuevo canal de relación. Y es muy importante que tengáis claro que hay que establecer un plan, que esto no se hace de un día para otro, que no es enchufar un cable o una máquina o un software, sino que requiere mucho trabajo, mucha disciplina, mucho talento y precisamente recordar los 3 pilares: talento, tecnología y ciencia y una cultura empresarial que lo favorezca. Bueno, ya quería terminar con una frase muy importante que a mí me ha guiado siempre y es que sin datos solo es una persona con una opinión. Y también dijo este señor, que es Walter Edward Deming, que en Dios nos fiamos, en Dios creemos y que todos los demás que traigan datos. Es decir, vamos a una visión data-driven, donde realmente los datos nos tienen que guiar y son los que tienen que respaldar y ayudarnos a mejor toma de decisiones. Y ya con esto, bueno, perdonadme que me haya ido unos minutitos,